el otro está callado. No tiene Bueno, pues reanudamos la clase. Como les decía a ustedes, tenemos también la suerte que nos acompañe el comisario principal, José María Larriba Rodríguez, también antiguo alumno y buen amigo de esta casa. La verdad es que siempre que le pedimos su apoyo y comprensión, siempre acude en esta necesidad. Él es comisario nacional de policía, comisario principal. Ingresó en el año 79, destino actual es el comisario jefe de la Oficina Central Nacional de Interpol España. Él es licenciado en Derecho, diplomado en Altos Estudios Internacionales, ha estado destinado en Barcelona 10 años como inspector e investigador jefe del Grupo Operativo de Policía Judicial y jefe de sección en el área de estupefacientes y de análisis. Destinado en Madrid como inspector jefe de la sección central de análisis operativo de la Comisaría General de Policía Judicial y en la Dirección Adjunta Operativa de Analista y Jefe de Servicio en la Unidad Central de Planificación Estratégica y Coordinación. Estuvo en Zaragoza como comisario jefe de la Unidad Regional de Policía Judicial de Aragón y actualmente, como decía, en la División de Cooperación Internacional como jefe de la Oficina de Interpol España. Tiene 2 cruces al mérito policial, con Cruz de la Guardia Civil, Instituto Blanco, Medalla Cruz y Encomienda, Dedicación al Servicio Policial, Condecoración Orden al Mérito de la Escuela de la Comunidad Andina de Inteligencia Antidroga, Lima, Perú, establecida por la Organización de Estados Americanos, Medalla de Interpol de Colombia, y tiene 95 felicitaciones públicas por servicios operativos relevantes. Tiene curso de especialización en tráfico de estupefacientes y blanqueo de capitales, análisis criminal, tanto operativo estratégico, tanto nacionales como internacionales en los Estados Unidos, curso de planificación y gestión estratégica, curso de liderazgo, gestión de conflicto y negociación. Es profesor del análisis operativo en Madrid, de suplantación y diseño, curso de gestión y estrategia policial, habiéndolo diseñado él personalmente, cursos relativos a coordinación, análisis operativo e inteligencia criminal en el extranjero, como es Marruecos, Portugal, Costa Rica, Honduras, Cuba, Ecuador, Guatemala, Panamá y Bolivia, curso de inteligencia antidroga y herramientas analíticas en Lima, Perú, en el ERCAYA, clases profesor de la Universidad Autónoma, en el máster de ciencias forenses de análisis de inteligencia criminal, en el programa de gestión y seguridad global. Ha participado en seminarios, en reuniones de trabajo, por dentro del grupo de trabajo para el desarrollo del modelo de inteligencia criminal europeo en Europol, en diversos años, asistencia a seminarios internacionales en análisis criminal de financiación del crimen organizado, Madrid, Lisboa, Bélgica, Lyon, Sanlúcar, Lyon, París, Atenas, Roma, numerosas ponencias presentadas en citados seminarios y conferencias sobre estructura para coordinación y análisis de información, y como asesor internacional ha sido asesor experto de la Unión Europea en el marco de convenios de hermanamiento según acuerdos de preadhesión de la Unión Europea en Eslovaquia, en Lituania, en Letonia, en Rumanía y en Turquía. Asesor puntual de la Unión Europea en El Salvador, en el programa de consolidación de las instituciones policiales de El Salvador sobre entrenamiento y análisis, y asesoría también en el marco de la Agencia de la Cooperación Española de la ECI en Panamá para implementación del sistema de inteligencia criminal. Pues, querido comisario, a veces, menos mal que es el resumido. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Siempre es un buen momento de recuerdo. Va pasando los años y tal, y dices, pues sí, es verdad. Es verdad, todo eso y muchas cosas. Un resumidito, gracias a Dios. Y en el fondo me doy cuenta que está bien que hay 2 grandes etapas en ese movimiento. Es como digo yo, la de policía absolutamente en la calle viendo, y la investigación. Y luego ya, pues un poco más sentadito, intentando aportar lo que has aprendido y luchando de otra forma. Pero son 2 grandes partes que están bien en cualquier carrera o en cualquier empleo es bueno. Lo absurdo es empezar sentado y terminar de pie, ¿no? Mejor al revés. Pero bueno, te lo agradezco. A tu disposición. Mi compañera Alicia, pues lógicamente me ha hecho el trabajo facilísimo. La cooperación internacional, que era lo que interesaba policial, el enfoque es lo que se ha hablado aquí, el enfoque general. Con lo cual yo voy a cortar, además también por tiempo y por no ser pesado, y mi intención es, de todos esos mecanismos que se han visto de forma global, yo exclusivamente me voy a centrar en un mecanismo de cooperación policial.
Y claro, eso sí, es el mecanismo más antiguo, el que más suena. Y me voy a centrar en Interpol, en una organización internacional. Mirad, puedo pretender, y yendo un poco rápido, primero que tengáis una visión de una organización internacional centenaria con 190 países. Organización internacional, como la ONU, como otras muchas. Esa es su estructura. No es Europol, no es Frontex, no es muchas cosas. No es el Cuerpo Nacional de Policía, no tiene esas estructuras. Es una organización internacional. Por eso ya por ahí veis que, aunque muy conocida, y el nombre es, yo creo que por supuesto después de Coca-Cola, pero no mucho más, no me importaría tener la marca Interpol registrada. Es magnífico, Interpol suena, vamos, desde pequeñitos a todos. Con lo cual, bueno, algo quiere decir, pero muy conocida, pero con puntos que no se conocen muy bien. Tiene unas características jurídicas muy particulares. Intentaré al menos daros esas ideas. Y eso sí, está diseñada, una organización internacional diseñada para la cooperación policial y el auxilio judicial. Cooperación policial, pero también el auxilio judicial que se desprende de esa cooperación policial. No es extradición, es una actuación policial, pero realmente es un auxilio judicial, que es clásico, las extradiciones en Interpol. Entonces eso es un poco la visión que yo preparé. Mirad, con Interpol, cuando yo entré hace 3 años y pico, es necesario, para centrarte en dónde estás trabajando, conocer un poquito la historia. La historia de Interpol, claro, la historia de Interpol son 104 años, no es poco, lo cual ya nos da una pista de qué ha pasado ahí. Entonces es apasionante. Yo voy a hacer 4 pinceladas, pero para ver una evolución que a su vez ayuda a ver una evolución social de cómo las policías, los investigadores criminales empiezan a desarrollarse y empiezan pues siendo pues, un gremio. Esos forenses, policías, científicos, investigadores forman un gremio como podría ser el de los no sé, pescaderos, es decir, y necesitan unirse. Y a principios de siglo funciona de esa forma. Esa va a ser esa evolución hasta los días de hoy. Veréis, con un centro en Singapur de 3 años construido, impresionante, y centrado en ciberdelincuencia absolutamente. Pues va bien ver esa historia. ¿Cómo funciona Interpol? Es una organización internacional, os he dicho que tiene esas peculiaridades. Vamos a ver un poquito eso. Y luego, lógicamente, la actividad, que la podemos dividir en cooperación policial y judicial, en lo que nos dé tiempo para que tengáis, bueno, un retazo un poco de cómo la actividad y el funcionamiento policial de Interpol. Por tanto, Organización Internacional de Policía Criminal, que es el nombre de verdad, sigue manteniendo esa magnífica palabra de policía criminal. Lo digo porque los que somos antiguos empezamos en las brigadas de investigación criminal. Y bueno, pues tenemos un cierto cariño a la palabra criminal porque muestra esa labor de investigación de antaño y antigua, ¿no? Bueno, pues la Organización Internacional de Policía Criminal es lo que es Interpol. Vocación internacional está claro. 193 países, si no me he equivocado, tiene la ONU. Luego comentaremos cómo es posible, 190 países. Veremos quizás el porqué. Carácter absolutamente técnico. Es una organización internacional, como os he dicho, gremial en un principio, de carácter técnico. Está especializada en una actividad. Esa actividad de cooperación policial. Se ha ido transformando y a su vez también se ha constituido claramente intergubernamental. Es decir, ya no son solo las policías, sino que son los estados los que se representan a través de Interpol en su necesidad de cooperación internacional. Y está construida con una capacidad de coordinación, pero yo quiero destacar sobre todo la cooperación internacional. Y voy a ser sincero. La capacidad de coordinación operativa que puede tener  aunque está ganando espacio ahora, en estos últimos años,
siempre la competencia va muy bien, la competencia es un Europol, por ejemplo, es un Frontex también, es cualquier agencia regional, pero no está realmente diseñada para la coordinación operativa, cosa que Europol está más encaminada a eso. Pero sí que lo está para lo que es cooperación, colaboración internacional, policial, en general. Evidentemente coordina, puede coordinar operaciones medioambientales o operaciones de tráfico de estupefacientes, puede, lógicamente, y de hecho las coordina. Y ahora está tomando un auge, y luego querré hacer esa pincelada, en la coordinación, por ejemplo, en materia de ciberdelincuencia. Porque ahí sí que, y yo lo veo que Interpol ha espabilado, la organización Interpol ha espabilado y ha dicho, bueno, muy bien, la tendencia regionalista en el sentido de natural de conformarse los países en sus zonas regionales con sus problemas, como es Europol, como es Ameripol, Afripol, Asia ya también está dando vuelta, está muy bien, son países más homogéneos, ese es el problema que tiene Interpol, 190 países os aseguro que no son homogéneos, pero bueno, Europa claro es homogénea, entonces eso permite cosas, permite coordinar, pero amigo mío, la ciberdelincuencia se te ha ido el espacio. Ahí ya tienes a Taiwán, a China, con Costa Rica, Madrid, París. Ahí ya Europol no alcanza. Y esa tendencia, ese reto es uno de lo que hizo, un buen estudio y tal, el lanzarse más allá de la sede principal, que veréis, de Lyon, hacia una segunda gran sede centrada en ciberdelincuencia y ubicada en Singapur, que está lejísimos de nosotros, pero a los japoneses les va muy bien que es a Singapur, y a los coreanos, y a los que mueven cuestiones cibernéticas y aparatos, están más por allí que por aquí. Es decir, y a nivel mundial, pues va muy bien. Pero fijaros ahí la idea que quiero decir más de cooperación internacional. Como evolución histórica, 4 pinceladas. 1914, el primer congreso. Se celebra en Mónaco, lo que asisten son, pues eso, policías, abogados, jueces, forenses. ¿Y qué problemas tenían? Claro, el problema que tenían es que, claro, de Francia a Italia se les escapaba el tío, en el año 14, claro. Había robado lo que fuera y se les escapaba y había que detenerlo en el otro lado. Y ya las huellas empezaban, Bertillón y compañía empezaban y decían, bueno, pues vamos a ver, tendremos que cooperar. ¿Tú me vas a mandar las huellas? Sí, yo te las mando y tú me lo compruebas. ¿Tú me mandas un cable? Es decir, los mismos problemas que tenemos ahora, traducidos, pero en el año 14. Lógicamente, en el año 14, las extradiciones lo mismo, y ahí se juntan, aprueban de momento 12 propuestas, por eso os digo, ver la documentación antigua de Interpol, es una joya. Es una joya porque te salen, no sé si aquí he resaltado, te salen cosas curiosas, que ya lo he dicho en otra ocasión, que te dice el Congreso, reconociendo la necesidad de una lengua internacional en la que puedan comunicarse los funcionarios de policía, los distintos países proponen que se utilice el francés. Año 14, lenguaje diplomático, luego ya, hasta que el esperanto u otra lengua análoga, la perspectiva hubiera sido darse cuenta que era el inglés, pero bueno, otra lengua análoga que es suficientemente entendida para que pueda emplearse en este fin. Bueno, muy bien, año 14. Ya tenían claro que tenían que entenderse en alguna forma todo el mundo. El francés porque era el diplomático. Bueno, pues sí, no ha llegado el esperanto y ha llegado el inglés o americano, que es el que nos manda, poco más o menos. Pero bueno, como detalle interesante a debatir, el 23 es cuando realmente se crea lo que es la Comisión Internacional de Policía Criminal, que es el primer nombre antes de llamarse Organización Internacional, en Viena. Son los mayores promotores en ese momento, no recuerdo el nombre, ahora el jefe de la policía de Viena. Y ahí ya te aparecen una serie de resoluciones. Hasta ese momento creo que en alemán, luego el alemán desaparece en Interpol. Aquí al principio me parece que es en efecto, te habla de que van a ser válidas todas las resoluciones que salgan oficialmente en idioma inglés, francés, italiano o alemán. Alemán por el austriaco sobre todo. Esto es en el año 23. Evidentemente la Segunda Guerra Mundial
deja la cosa aparte y actualmente, ya desde entonces, el lenguaje, las lenguas oficiales de Interpol son inglés, por supuesto, francés, español y árabe. Y esperemos que mantengamos ahí esa presencia que es fuerte, porque bueno, el español es que es muy fuerte a nivel internacional, está clarísimo. Pero tiene esa curiosidad. El 29 es clave porque entra España. Y España se incorpora con ese documento de la Dirección General de Seguridad, en la cual se crea me parece que era, si lo tengo ahí, el Servicio Central de Asuntos Criminales Internacionales, en la sede de la Dirección General de Seguridad, el cual va a cumplir esas misiones de recopilar toda la información, ser contacto internacional, ser contacto con la comisión entonces, que se llamaba la comisión, y ese es nuestro nacimiento, ni más ni menos que en el año 29. Con lo cual, evidentemente, pues el sentimiento de estar formando parte de Interpol, representando a Interpol, la Dirección General de Seguridad, desde hace ya, no hace todavía 100 años, pero en cualquier momento lo hacen, pues hombre, crea prestigio y es importante para nosotros. En el 51 se produce lo que es la adhesión oficial. La adhesión oficial se traduce en que se empieza a pagar porque piden las contribuciones anuales hecho. Estoy dándole al revés. Bien, voy a pasar rápido de historia. Ya más reciente, la ONU en aquel momento empieza a entender a Interpol como organización todavía no gubernamental. En el 56 ya aparece el nombre Interpol, se adquiere autonomía con el cobro de contribuciones claras y de inversiones, y aparece el estatuto modernizado, que es el verdadero acuerdo internacional, si se quiere entender, es el estatuto de Interpol, reconocido ya claramente como organización intergubernamental por ONU, y ya no sé, históricamente los dos hitos de la relación con Unión Europea y con la ONU. A partir de ahí estamos en el momento actual. Es decir, pero ya hemos visto una evolución de lo que puede empezar siendo una asociación de profesionales alrededor de su trabajo para facilitárselo, cómo vas ascendiendo hasta crear una organización que te encuentras con 190 países. Y ahora veremos, yo creo, el porqué de esa cantidad de países y de la bondad que tiene la organización. Eso ya lo desprendo en la regulación normativa del propio estatuto. Esos son los dos objetivos que marca el estatuto. Asegurar en mayor medida posible la asistencia mutua a autoridades de policía criminal y establecer y desarrollar las instituciones que contribuyan de manera efectiva a la prevención y eliminación de delitos. Es decir, una forma amplia de abrirte precisamente a lo que es la asistencia mutua, la cooperación internacional en materia de policía criminal. Actúa como sujeto de derecho internacional, eso le permite, por un lado, en la regulación normativa, su propio estatuto, que es donde está el quid de la cuestión de lo que se estaba planteando sobre la bondad o la particularidad de esta organización. Estos dos artículos son claves. Te está diciendo conseguir desarrollar dentro del marco de las leyes de los diferentes países y el respeto a la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La más amplia existencia, recíproca y tal. Y el otro te dice, tendría que haberlo quitado, que está rigurosamente prohibido en la organización toda actividad o intervención en cuestiones de carácter político, militar, religioso o racial. Estos dos artículos están, y el 3 es continuo, marcando los principios de actuación de esta organización, que son dos. El absoluto respeto a la soberanía de los países y, por llamarlo de alguna forma, la neutralidad política. Esos dos principios lo que te hacen es que de los que estemos aquí nos vamos a poder unir todos si queremos, si tenemos un problema de un asesinato, de un atentado terrorista hoy, de un acto criminal que lo es en todos los lados, pero tú tienes tu régimen político, que yo te respeto,
ese soberanamente lo que tú tengas, y te digo que eso sí, yo como organización no voy a entrar en temas políticos ni en historias, pero vamos a relacionarnos en materia criminal, que podemos. El asesinato es el mismo en todos los lados, el extraditado, el interés que tú tienes es el interés que yo tengo, y claro, con esos dos patas sí que es posible construir una organización con 190 países. Solo hay otro sistema, el fútbol, porque la FIFA tiene, me parece que también 190 y tantos. Pero ese es el truco de Interpol. Si no, ¿de qué? ¿Cómo nos vamos a armonizar? Dime el país que tú quieras. Pues Camboya, con Arabia Saudita y España. Pues hombre, y si hablamos de coordinar, pues bien, vamos a coordinar lo coordinable. Entonces, funciona, claro que funciona, pero funciona diciendo, mira, no me metas líos de carácter político porque no me viene al caso. Y oye, que es que este país, hay un ejemplo muy claro, por ejemplo era el adulterio, está claro. Pues los países árabes tienen sus sistemas. Evidentemente no se nos va a ocurrir a la policía española detener aquí a alguien porque quieren extraditarlo por adulterio a Omán. Hombre, estoy en mi país y aquí esto no es delito. No es delito, ni me lo pongas. O sea, tú como país ya sabes que debes en tu tratamiento de datos respetar las legislaciones de los demás. Si quieres, con tu país de al lado, si tenéis los dos la misma legislación, es cosa vuestra. Pero Interpol echa un pie atrás y dice, no utilizarme lo que yo os ofrezco, que es lo que vamos a ver a continuación. Esos canales seguros de comunicación, esa instalación, lógicamente, de notificaciones, ahí yo ya no voy a entrar. Artículo 3, o artículo 2 en ese caso. Bueno, pues esa es la particularidad. Eso es lo que quizás uno no piensa solo cuando habla de Interpol y dice, vale, pues la agencia policial internacional. Sí, pero es que no es una agencia, es una organización internacional y tiene sus características concretas. Antes, por ejemplo, se ha mencionado, la comisaria ha mencionado lo de los oficiales de enlace. Yo voy a hacer un matiz, porque es una particularidad, por ejemplo, que tiene Interpol. Hemos hablado de agregados tal, y oficiales de enlace en organizaciones internacionales, y tú lo sumas, puesto que están en un catálogo de puestos de trabajo. En Interpol no tenemos oficiales de enlace tal cual. La posición se llama, bueno, oficiales de inteligencia empiezan, coordinador, subdirector, distintas categorías, pero son funcionarios que están puestos a disposición de la organización Interpol. ¿Cuál es la diferencia? Les pagamos la policía, se les paga desde España, igual que al oficial de enlace. Pero el oficial de enlace, evidentemente, rinde las cuentas al que enlaza, es decir, a la policía. El puesto a disposición, aunque evidentemente seguirá siendo policía, pero queda muy claro cuando firma que pasa a ser funcionario internacional y que pasa a depender del secretario general de Interpol. Y el que le marca el trabajo es el secretario general de Interpol. Es diferente, no es exactamente un oficial de enlace. Claro, es que Interpol no es Europol, en el cual sí tienes oficiales de enlace, porque es una agencia policial con su derecho administrativo comunitario, que Interpol no tiene derecho administrativo comunitario, tiene derecho internacional público. Es decir, es que no confundamos. Bien, pues eso es un poco lo que os marco. Voy a ir deprisa porque ya no puedo. Os he marcado el estatuto para que veáis la regulación normativa. Luego está fundamentalmente basada en acuerdos de cooperación con otras organizaciones internacionales. Evidentemente la adhesión a la Convención de Viena
por parte de Interpol, pues le da una potencia de capacidad de acuerdos internacionales, le conforma más ese espíritu de organización internacional, y luego toda una serie de instrumentos internacionales en los que se implica, que son muy útiles para nosotros. No creo que estén todos, pero prácticamente en todos los convenios: ciberdelincuencia, corrupción, procedimientos en materia penal, asistencia mutua, extradiciones, el de Palermo, de crimen organizado. En todos aparece la palabra Interpol, fundamentalmente va a decir: utilicen si quieren este mecanismo, esta organización, para agilizar, por ejemplo, extradiciones, agilizar comisiones rogatorias. Es decir, tiene una fiabilidad consolidada por el tiempo, por lo que sea, para que usted pueda mover una documentación a través de Interpol de carácter policial y agilizar esta misión. Lógicamente Interpol se está ahora tirando para atrás y defendiendo de otra forma, porque a nivel europeo eso es lo que se ha comido, digamos, Europa, con la capacidad de asistencia judicial inmediata entre jueces. O sea, cambia completamente. La comisión rogatoria ya no es la de hoy, no tiene nada que ver en Europa, a la que podía ser pues hace 10 años, que lógicamente funcionaba por un convenio de asistencia mutua europea, tanto en extradiciones como traslados de condenados, o lo que fuera. Actualmente hay una ley de reconocimiento mutuo de sentencias judiciales del año 2004 y toda una serie de reglamentos comunitarios que ya lo sabéis, de juez a juez y de una forma muchísimo más ágil. Ahí Interpol ha perdido mercado, pero magníficamente perdido, porque evidentemente mucho más ágil lo otro. Pero eso lo tenía, y eso se reflejaba y se refleja en todos esos procedimientos. Como es organización, esa es la estructura. Aquí no hay un jefe, es la estructura clásica de una organización. Su secretario general, su presidente, pero el presidente actualmente un chino, el jefe de la seguridad pública de China, que se presentó en la última asamblea. Pero el presidente, pues caramba, como un partido político. El presidente es el presidente, pero aquí el que manda es el secretario general. La secretaría general, con un comité ejecutivo, que es el que dirige el presidente, y la asamblea general, que es la máxima decisión. En asamblea general es donde se deciden todas las resoluciones, las que hay por 3/4, las que hay por mayoría normal, es decir, el funcionamiento propio de una organización. La ONU. Asamblea, comité ejecutivo permanente, secretaría general, asesores, y luego introduce, y por eso lo he puesto en otro color, la comisión de control de ficheros. Solo para que os suene, esto es, ya venía de hacía años, aunque se ha reforzado este año en la última asamblea. Esto es la Agencia de Protección de Datos. Esto es también a su vez la capacidad de recurso del tratamiento de información que tiene la organización internacional. Y las organizaciones internacionales es complicado en derecho porque no están sometidas necesariamente a los tribunales, a la Corte Penal, es decir, es complicado. Entonces lo que garantiza esta comisión es que ha planteado la posibilidad de que ella controla el tratamiento de información, te admite el acceso, los derechos de queja, sobre los datos personales tratados por la organización. Bueno, es independiente, por tanto, por eso la ha marcado distinta, aunque está pegada a la Secretaría General, pero los componentes son nombrados por la Asamblea, pero independientes a Secretaría General, para que puedan ejercer en esas quejas y vincular sus decisiones referente al tratamiento de datos. Y la parte regional, por decirlo así, la parte periférica, serían oficinas regionales, las oficinas centrales y el complejo de Singapur. La madre del cordero de la organización y uno de los factores de éxito, evidentemente, son las oficinas centrales nacionales. Es muy antiguo lo de las sucursales de la central, pero es que funciona desde los más antiguos, remotos tiempos. Mire usted, a mí todo que me pase por aquí, porque si no se me pierde completamente la información, la seguridad, la responsabilización. Hay unas oficinas centrales nacionales en las cuales el movimiento de las llamadas entidades nacionales, es decir, los cuerpos de seguridad, sea Policía Nacional, sea Guardia Civil,
en la medida de sus competencias, los mozos de escuadra o ertzaintza o forales, pues ahí está mi información, la manda donde sea, a la OCN que corresponda al país, me revierte la información, la transmito, pero hágamelo así, porque como empecemos a hacerlo individualmente cada cuerpo, por otro lado, eso Interpol no lo permite. Vale, pues, bueno, eso para la sede de Lyon, la distribución de las regionales, la distribución de los 190 países, lo que os explicaba de las oficinas centrales nacionales, además supera la barrera lingüística en el sentido de que yo me puedo comunicar directamente con una oficina central nacional y ellos conmigo, y conmigo hablarán lo que yo hable, pero con el que tengo al lado garantizo que va a hablar inglés o francés o español, evidentemente cualquiera, o sea, va a haber en todas las oficinas centrales nacionales forma de comunicarte. Es uno de los solicitudes que hace precisamente Interpol a la oficina central nacional de cada uno de los países. El sistema jurídico de España lo conozco yo, se lo puedo aclarar a los chinos, por cierto, bastantes veces, que no llegan a entender cosas normal, pero claro, soy yo el que puedo, entre la OCN de Pekín, de Beijing, y mi OCN, pues contactar y decirle, mira, aquí es que hay recursos. Entonces, pues ahora viene el recurso al contencioso para el asilo, y luego viene el de amparo, y ¿qué le vamos a hacer? Pues habrá que tener paciencia y esperar hasta que se resuelva. Es decir, todos esos mecanismos, lo pongo así un poco cómico, pero explican el por qué tiene que haber un sitio central, y el para qué, pues evidentemente, para hacer de ese enlace seguro y con la comunicación, las líneas seguras y 24/7, que claro, solo están en las oficinas centrales nacionales en la red, las oficinas centrales nacionales Lyon, conectadas, es por donde se mueve toda la información. Y voy a seleccionaros, pues, ya comentó antes la comisaria Malo dónde estamos implicados, en la División de Cooperación Internacional. En el Real Decreto aparecemos en la orden con esas funciones, pues está claro, ¿no? Y mira una cosa, ya nos deberíamos ir, ¿verdad? Pero de momento vamos a poner un par de minutos de acción que os introduce a lo que viene a continuación, que es toda la actividad, digamos, de Interpol. Lo he traído en español, si se oye. Así. En nuestro mundo globalizado e interconectado, la delincuencia es un fenómeno cada vez más internacional. Si los delincuentes cruzan fronteras, la policía tiene que ir un paso por delante. Interpol reúne a las fuerzas policiales de todo el mundo para resolver casos internacionales. A través de las oficinas centrales, policías. En cada país miembro, una oficina de Interpol conecta a la Policía Nacional con nuestra red mundial y nuestra Secretaría General en Francia. Vigilamos el mundo 24 horas al día y 365 días al año para recopilar, analizar e intercambiar información sobre la delincuencia. Buscando datos, intercambiando análisis y atando cabos con el objetivo de localizar delincuentes. Las notificaciones rojas alertan a las policías de todo el mundo de las personas buscadas y llegan a todos los países miembros a través de nuestra red de comunicación protegida. Avisamos a las fuerzas policiales de los distintos peligros y actividades delictivas, utilizando las últimas tecnologías a fin de llegar a los policías situados en primera línea.
Para ayudar a nuestros miembros, policías especializados ofrecen servicios de apoyo operativo y de gestión de crisis. Y a través de la formación, mejoramos las competencias y ayudamos a las policías nacionales a utilizar nuestras bases de datos. Estas bases de datos que se actualizan día y noche proporcionan información policial en tiempo real. What is the purpose of your journey? For business. Esta red de países miembros que colaboran entre sí hace de Interpol una organización única. Interpol, la lucha contra la delincuencia internacional, por un mundo más seguro. Como veis, como buena organización internacional, tiene su publicidad, como debe ser, hay que vender. Bueno, pero ahí os ha resumido de forma muy rápida y no tampoco existe. A ver. Interpol es una organización auténticamente mundial que actúa contra la delincuencia. El viaje comenzó hace 100 años. Ese no tiene ningún tipo de acción. Voy a seguir, por tanto. La actividad. Si era cooperación policial y judicial, básicamente vamos a ver intercambio de información, el movimiento de intercambio de información que se hace con 3 herramientas. Ahí os ha salido algo en el vídeo, lo voy a dejar de pasada, aunque es una noción fundamental. La capacidad de participación en catástrofes. Esos grupos, los teams, estos de catástrofes que ponen en funcionamiento inmediatamente Interpol, funcionan. Claro, si nosotros tenemos un problema en los Alpes, como hemos tenido con el avión de Barcelona, evidentemente Francia, Alemania y España no necesita una organización internacional para ponerse en 10 minutos allí. Pues porque ya el mecanismo es enorme de cooperación personal, agregados, es decir, tienes una capacidad de desarrollo y de actuación inmediata. Gendarmería, Guardia Civil, Policía Nacional, es decir, es muy fácil, pero claro, eso no pasa en Bangladesh o con la India y con la necesidad de que sean los británicos los que bajen y los españoles los que puedan ayudar en Perú. Entonces, esa capacidad de movilizar que tiene Interpol de forma segura y rápida esos equipos de intervención y de identificación es muy válida. Entonces, bueno, es una de las parcelas que se tiene, la formación también, continuos reciclajes que hay, los centros de mando que son grandes centros, uno en Lyon, uno en Argentina y otro tercero en Singapur, con lo cual, luego veréis, me va a hacer una diapositiva, abarcas todo el mapa mundi, todas las horas solares del mundo, pues son centros que están 24 horas, con lo cual siempre, bueno, me viene la idea, lo de Felipe II, ¿no? Era, en mi reino nunca se pone el sol, pues exactamente, y con Interpol tampoco. Y luego ya la cooperación judicial, que es específico. Pero vamos, fundamentalmente, que no quiero que os vayáis sin al menos la idea, que probablemente la tengáis todos, de las herramientas que pone Interpol en funcionamiento y en ayuda. Esa línea segura supone pues, que el movimiento de datos, de bases de datos, se mueven por una línea que tradicionalmente, es que es el nombre original, la línea la llamaron I-24/7. Ahora la palabra 24/7 aparece en todos los sitios. Vale, sabemos lo que queremos decir, pero la primera línea, el nombre que tenía que entrecomillar, era I de Interpol 24/7. Bueno, pues esa línea pues está muy bien, claro. Y de momento yo el tiempo que llevo, problemas de ataques y estas cosas yo no he visto. Es una línea segura, encriptada, funciona lógicamente para movimiento de datos de bases de datos y funciona para correos electrónicos, que es el tipo de comunicación entre las OCNs y la Secretaría General, pero por esa línea.
una extensión .int de Interpol y bueno, pues más encriptada y más segura que nuestro policía.es, por ejemplo, evidentemente. Eso ya es una gran herramienta que se ofrece. Luego las propias bases de datos que se han ido generando, y luego el movimiento de información clásico en Interpol se hace a través de las llamadas notificaciones y difusiones internacionales. Esa célebre roja, que eso se la sabe todo el mundo. O sea, hay más colores. Entonces, sobre las comunicaciones, pues está claro, ya os he dicho, correo electrónico y el propio movimiento de los datos en las bases de datos. Cuando tú consultas en la base de datos de Interpol, nosotros damos accesos, yo tengo que dar los accesos, digamos, en España, entonces claro, la propia OCN tiene acceso a todo el mundo, porque además no solo trabajas para consultar bases de datos, sino vas a trabajar para tratar información, vas a introducir información, como son por ejemplo las órdenes de detención españolas para que surtan efecto en el extranjero, con una aplicación intermedia que hay. Todo eso se hace con un mecanismo seguro por esa línea. Y luego incluso los usuarios, Interpol ha ido para adelante y da seguridad, no solamente están en la OCN. Por ejemplo, en nuestro caso, como entidades nacionales, fuerzas de seguridad nacionales, Guardia Civil y CNP, entendido ahora que me pongo el sombrero, que evidentemente lo llevo todo el día, de jefe de Oficina Central Nacional, entonces yo doy servicio tanto a Guardia Civil como a Policía Nacional. En ese sentido, esa era una de las grandes, bueno, yo personalmente así lo vi y lo hemos visto todos, una de las grandes retos también, por ejemplo, a la hora, o habilidades a la hora de sacar la Oficina Central Nacional, igual que Europol, la Unidad Nacional de Europol, de lo que era la Comisaría General de Policía Judicial. Bueno, si viene usted a una división, que ahí estamos, lo que ha explicado Alicia magníficamente, transversalmente trabajando en materia, nuestra especialidad es cooperación internacional. Tiene usted la cooperación individual de grupos de trabajo, todo lo que ha explicado Alicia y lo que ella lleva como ACI, y tiene usted lo que son oficinas nacionales, es decir, cooperación policial a través de organizaciones, no persona a personas, ¿no? Y tiene usted un Interpol, tiene usted un Europol, tiene una oficina Sirene que mueve los señalamientos SIS y Schengen, pero estamos todos agrupados. Y fuera de las comisarías generales, de Policía Judicial, de Información, en fin, de Seguridad Ciudadana, de todas las demás, con la misma categoría. Eso ayuda evidentemente a decir, bueno, en el caso nuestro, yo tengo que dar servicio fundamentalmente a dos cuerpos nacionales. Y bueno, esos cuerpos tienen accesos a la base de datos de Interpol. No sé si me entendéis, fuera de lo que es la OCN. Guardia Civil tiene accesos a la base de datos de Interpol desde donde esté, y me lo pida. Armamento, lo pida justificadamente, lógicamente. Armamento, pues está clarísimo. Terrorismo, en fin, criminalística. Y el CNP, y me estoy refiriendo al CNP más allá de la Oficina Central Nacional, lo mismo. Se les facilitan unos accesos para que ellos también puedan trabajar directamente. O sea, que en ese sentido actúo absolutamente como Oficina Central Nacional. Y esos accesos que van por internet, pero funcionan de forma segura. Eso yo ya no entro en cuál es el mecanismo. Bases de datos generalistas, que son las que vamos a ver ahora, con señalamientos y requisitorias a disposición de los 190 países. Esta es la segunda parte que está más en desarrollo actual, que son bases de datos de apoyo contra fenómenos criminales concretos. La más del último momento es la de, no está puesta aquí, que es la del terrorismo, que es la de los foreign fighters. Interpol tiene la suya, Sirene lógicamente tiene el SIS, eso es lo que las comunicaciones de detención que pongan en el SIS, o señalamientos, y bueno, ¿y qué más? Y bueno, en este caso en España, pues sabéis que el CITCO lógicamente también centraliza la información global, pero quiero decir que son bases de datos de foreign fighter o de terrorismo. En el caso de Interpol va mucho más allá
que de ser de estos personajes, sino que es más en terrorismo en general. En fin, hay información especulativa, información objetiva, información de cualquier otro tipo a disposición del trabajo de los investigadores. Entonces estas son más concretas: pornografía infantil, robos de obras de arte, en fin. Quiero haceros ver que son las grandes bases de datos generalistas y luego estas específicas que lo que están es derivando en posibles ficheros de análisis. Esto es influencia de Europol, evidentemente se va aprendiendo, es decir, donde ya tienes una capacidad de hacer análisis operativo en principio, ya llegaremos al estratégico, y el que sea capaz de llegar a la prospectiva me encanta, porque tiene su dificultad, ¿eh? Para eso lo que tienes es que traducir información con la cual tú puedas especular, y hacer esos ficheros de análisis, legalizarlos, por decirlo de alguna forma. Para eso estaría la comisión en Interpol, y trabajar con ellos. Aquí estamos en datos objetivos, es decir, supongo que me habréis entendido, pero vamos, si no es algo tan sencillo como, vamos a ver, los antecedentes del agente penal es un dato objetivo. Oiga, usted ha estado detenido el día 27 del 3 por esto, punto, no os digo más. Son datos objetivos, son unas bases de datos generales importantísimas. Y luego, lógicamente, habrá bases de datos de investigación en la cual diga, pues yo no sé, pero este señor se ha movido por estos sitios. Es especulativa, evidentemente. Entonces, ahí son las que ahí tiene que tratarse de otra forma legalmente y con más cuidado, generar ficheros de análisis para su trabajo. Esas son las dos grandes formas que también Interpol lucha por ello. Esto es sintético y con figurita las grandes bases de datos que funcionan. Datos nominales serían los antecedentes, es decir, sería Antonio Pérez González, buscado por tal juzgado, tal, en fin, la célebre ropa, o en busca o averiguación de domicilio que llamamos nosotros, tal. Terrorismo, vehículos robados, otro tema. Vehículos robados no se puede tratar, ya no digo nacionalmente, ni europeamente. Están en Bangkok, están en Marruecos, sin ir más lejos, están en Georgia. Es decir, ahí Interpol tiene fuerza en determinado. Las obras de arte más o menos lo mismo, huellas, perfiles, armas, que tiene tanto de balística como de gestión de armas. Y os quiero destacar estas dos, porque, bueno, esta es la que está de moda, lo digo yo, esta es la reina ahora, que aparece por todo el mundo desde que la ONU la reconoce en sus resoluciones como clave y fundamental a consultar junto con el SIS, por ejemplo, en Schengen, que acaba de salir una directiva al respecto. Documentos de viaje robados y perdidos. Algo tan sencillo como es eso, ¿no? Tan sencillo, lo que no es tan sencillo es tratar esa información. Porque las denuncias de documentos y documentos de viaje son pasaportes fundamentalmente, pero el carnet de identidad también es un título de viaje desde el momento que lo puedes mover en un Schengen. Está dando resultados, lo que pasa es que, bueno, el número de consultas son tirando hacia el infinito a nivel mundial. Está funcionando, o sea, está funcionando porque ahí tienes pasaportes en blanco, en fin, muchas cosas. Y luego, que todo se sabe que el pasaporte, fundamentalmente, se utilizan datos de pasaportes para falsificarlos, pero pasaportes buenos. Con lo cual, ahí es donde está esto. Y ahí voy a aprovechar para una cosa, por si alguno no lo habéis reflexionado. Si se denuncia un pasaporte, un DNI, no sé si me lo has oído alguna vez, pero escucho. Si se denuncia un pasaporte, un DNI, una comisaría o un cuartel de la Guardia Civil, se ha denunciado y se inutiliza. Se inutiliza, quiero decir, yo no digo que lo rompas, vamos, no, te has denunciado, perdón, que no te aparece, que te lo han robado, tal. Se inutiliza el número de ese pasaporte. Vale. Tú luego vuelves a tu casa. Si no tú, los hijos se basan mucho esto, pero bueno, todos hemos sido hijos. Y en el siguiente viaje que haces, abres el cajón y dices, anda, el pasaporte lo he encontrado. Y dices, qué suerte, ya tengo dos. Voy a utilizar el viejo por si se gasta, pues para... Ya, y llegas a la frontera y te busca la ruina.
¿Y a quién llamo yo ahora? Por favor, si soy yo, sí, es usted. Pero le va a saltar. Ese pasaporte está inutilizado. Ese número de soporte es, lógicamente, el sistema de alerta. Ese pasaporte está inutilizado. Evidentemente, y en buen criterio, si yo me vienes, te veo la cara, el pasaporte, veo esto, ¿qué hago? Desde luego, de momento, te vas a esperar un rato por hacer lo que no debes. Eso lo estamos continuamente todos los días, a través del CENCI, que es nuestra forma de entrada de información 24 horas, de tal país, pasaporte detectado, tal. Bueno, nosotros comprobamos que se ha detectado, que es fulanito de tal, cogemos una foto, compruebe usted la foto, si es la misma persona, pues bueno, no le puedes decir, pues debe usted así un poco para que no lo vuelva a usar, que se quede con el pasaporte, pero yo lo que no aseguro es que en Argelia pase eso. En Francia, en Alemania, bueno, ahí es difícil que traiga un pasaporte. Países más normales, pues es lo que acabo de decir, pero yo no garantizo que en plena Birmania o por ahí, bueno, puede pasar cualquier cosa. O sea que a los niños, a las mujeres, a nosotros mismos, si hemos denunciado algo y te lo encuentras después, o lo rompes, o desde luego no lo saques de casa. Es continuo, ¿eh? No sé si habéis caído en eso. Pues claro, no se encuentra y dice, coño, 2 pasaportes, qué bien, 2 DNIs. ¿Cuántas veces han denunciado el DNI y a la semana lo encuentras? Y te encuentras con 2 DNIs. ¿Qué más da? Pues uno y otro. Ojo, ojito que hay uno que está anulado. Bueno, ya lo sabéis, de paso os explico cosas. Vale. Y ya que nos acercamos al final, estas son las bases de datos fundamentales, que os quedéis con esa idea. Y la otro instrumento de colaboración, que es un sistema de alertas sobre personas o sobre hechos, son los famosos colores de las notificaciones de Interpol. Este harto conocido, la roja es una orden internacional que se emite, ojo, que se emite con un juez detrás, es decir, es una orden que Interpol, en el mecanismo de organización internacional, dice, señores, yo les difundo, les muevo por línea y organizo todo este tinglado sobre órdenes de detención con fines de extradición. No es una orden de detención que la policía quiere detener a este porque tiene cargos contra él. No. Porque ahí ya 190 países haciendo eso, a lo mejor era peligroso. Es orden de detención con fines de extradición. Es decir, hay una autoridad judicial competente del país que se compromete a que si esa persona es detenida en el país que sea, solicitar vía diplomática todo el proceso de extradición y traerse. Porque si no, en fin, pero veis, son matices que la propia organización tiene que poner. Y los distintos colores, pues esta ya hemos visto, localización y detención. El azul, localización e identificación, es un poco, sería una especie de la averiguación de domicilio nuestro. Un poco también una notificación más de inteligencia, es decir, identifícame a este personaje en el SIS, funcionaría más por otro camino, como es el control de la persona o algo así. La verde ya sí es más inteligencia, es decir, esta persona alerto por los antecedentes o por lo que sea, se considera que puede ser un peligro para la seguridad pública, como se pone en las traducciones. Creo que está muy bien, peligro para la seguridad pública. Estas son las 3 grandes fórmulas de difundir cadáveres sin identificar y personas desaparecidas, amarilla y negra, y luego sobre hechos, la naranja, que es avisar sobre acontecimientos que supongan un peligro, puedan causar daños graves a personas o bienes, muy simultánea a la morada, que lo que describe es modus operandi, una fórmula de camuflaje, un medio de ocultación, para que se conozcan. Y por último, la más reciente, que es la del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que era para personas o entidades objeto de sanciones de la ONU. Tribunal Penal Nacional detrás, bueno, es
una fórmula de cooperación precisamente entre ONU y Interpol. Interpol le sirve a Naciones Unidas como sistema de... Pues bueno, a partir de ahí lo que os dije que no íbamos a entrar, esa capacidad de equipos de respuesta a incidentes, la actuación en grandes catástrofes, las operaciones especiales, los centros de mando, que son los 3 centros de mando que hay, con lo que os decía, que se cubría todo el planeta con las 3 sedes. Y por último tenía 2 diapositivas. Únicamente ese es el Complejo Mundial de Innovación de Interpol en Singapur. Que os suene, que sepáis que lleva 3 años, el 14 se inauguró. Ahí yo os apunto el objetivo de carácter geoestratégico, ya he hecho mención antes, es decir, está donde tiene que estar, al lado de Japón, China, Corea, en fin, Asia es Asia, y está por ahí, y de paso si Singapur pone los locales en sitio, pues mejor. Pero bueno, eso también es gestión de una buena organización internacional. Pero aquí está centrado, en ese centro de Singapur, nosotros tenemos un inspector jefe allí puesto a disposición, exclusivamente para el Lyon hay más, hay 3, hemos puesto un funcionario a disposición que de hecho es el jefe de análisis forense digital, de lo que es la parte de forense digital, de conocer todos esos teléfonos, esos aparatos, en fin, y enredar con ello. Esa es una de las funciones de este complejo, y la función de, lo que os decía antes, de convertirse en un coordinador mundial en materia de detección y prevención de ciberdelitos. Se cuenta con bastantes recursos. Pensar que como organización internacional tiene una capacidad de movimiento con empresa privada, con cuidados evidentemente a través de la Fundación Interpol, pero lógicamente con los partners Samsung, bueno, podéis imaginar todas las tecnologías digitales, pues están encantados. No os digo Kaspersky y compañía con los virus, encantados de tener una relación con un Interpol que va a facilitar a las 2 partes, y todo eso se está centralizando en especialistas en Singapur para lograr ese complejo de ciberdelincuencia en general y poco más. Investigaciones en antiterrorismo, bueno, tiene Interpol como tiene Europol, un centro de fusión contra el terrorismo, y en Europol importa bastante, en Interpol, todo el tema de químico, biológico, radiológico, nuclear y explosivo se está desarrollando muy bien. Ahí Estados Unidos aprieta mucho, están muy interesados en el movimiento ese, que todos lo estamos, pero bueno, hay países que más. Y la parte judicial, pues ya lo hemos ido mencionando, las comisiones rogatorias, que van bajando en los últimos años claramente, puesto que Europa ya no es el mecanismo que utiliza de adelanto de comisión rogatoria entre Europa, va bajando, pero bueno, entre Suiza, por ejemplo, tenemos que seguir moviendo, o entre Andorra, y ahí están todas las famosas comisiones rogatorias, ya no digo pues el resto de países, pero vamos, ha bajado muchísimo el movimiento de vía diplomática, las relaciones que tenemos desde la OCN muy activas con el Ministerio de Justicia y con exteriores en la parte de cooperación internacional y justicia, que es la autoridad central en la materia. Nosotros ahí lo que hacemos es auxilio judicial o policial, es decir, transmitir, trasladar y mover a las personas. Y ahí están las extradiciones activas y pasivas. Te toca ir a buscarlos o traerlos y, bueno, y los traslados, por tanto. Y ahora que se nos come el traslado de condenados, bueno, además se ha abierto en Perú concretamente, ha sido hace 4 días, nos hemos traído a 30 a la vez. Ha sido un éxito lograr, que Perú llevaba muchos años, Perú no soltaba nada. Y bueno, cambios políticos y tal, han dicho pues ahora sí. Y ahora sí, porque al traértelos uno a uno cuesta un dinero, y traértelos juntos pues también, pero bueno, hemos podido traerlos. Pero donde se nos ha incrementado realmente, porque con América fundamentalmente siempre ha habido condenados que lo que hacen es
se les reconoce el cumplimiento del resto de la condena en España, evidentemente. Estoy refiriendo a condenados de esa forma. Y ahora se ha aumentado a nivel europeo, porque desde el 14, y creo que la mencioné, la ley 13, no, la ley 24, bueno, no lo sé, la ley 13 no, la 23, es lo mismo, pero la ley de reconocimiento mutuo de resoluciones judiciales de la Unión Europea, 23 del año 14, la 23, permite, y no solo permite, que a veces casi obliga, a que sentenciado en España, siendo usted francés o alemán, yo le sentencio aquí, pero usted se va a cumplir a su país. Eso antes no se podía, claro, bueno, había que hacer procedimiento de solicitarlo y tal. Eso ahora, la ley de reconocimiento entre Europa dice, pues mire, si usted es francés, tiene su familia en Francia, su vida en Francia, y se ha metido aquí en un lío en España, pues usted se va a cumplir a Francia. Y Francia se lo come, claro. Ahora, ahí te toca llevártelo tú. Bueno, somos nosotros los que se lo llevamos a París, le soltamos allí. Y viceversa, pero siempre son menos los que nos traen, yo no sé, aquí lo de lanzar para allí, y entonces se han incrementado en un volumen importante en trasladados de condenados entre países europeos, concretamente condenados en España, que se van a cumplir a Italia, a Reino Unido, a Holanda, a Alemania, en fin, los países propios. Y ahí se nos ha aumentado mucho. Lo que me has dicho las 9, pero ya son las 9 y 5. Y esto es, pues bueno, una visión un poco precipitada, si queréis, de lo que es Interpol como organización. Me ha importado el principio que al menos os llevéis esa impresión de que es una organización internacional que tiene unas peculiaridades, los porqués de esas peculiaridades y los mecanismos que utiliza para adoptarlo, y luego las capacidades que tiene. Tranquilamente os he dicho que evidentemente Europol tiene una capacidad de coordinación operativa en investigaciones importante, que Europol va a ser difícil que la tenga por lo que os he explicado, porque, bueno, entre España y Francia nos vamos a entender perfectamente, primero porque la legislación es homogénea, y entre otros países del mundo no es tan fácil, pero eso no le quita el valor que tiene precisamente lo contrario, el que te puedes estar 190 países en una asamblea general, sentados allí estupendamente, todos los colores, todas las razas y todo lo que quieras, y hablar de policía criminal. Tiene sus ventajas, es un buen instrumento en ese sentido. Y muchas gracias a todos.